presentarlos. Bienvenidos Santiago Grafiña y el doctor Marcelo Fernández. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, Leila, ¿cómo estás? Bueno, les quiero contar un poco a ambos. Nosotros tenemos una audiencia muy variada, chicos, de todas las edades. ¿Qué quiero decir con esto? Llegamos a todos los departamentos, hay gente que nos ve que tiene 20, 15 años, 18, 30. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque mucha gente cuando uno habla de la causa, la mega causa de las expropiaciones, hay chicos de 20 que no entienden a qué estamos hablando, porque Totalmente. por un tema de edad. Entonces a mí me gustaría arrancar del principio, porque es un caso y una causa, la mega causa de las expropiaciones, que viene hace más de 12 años, ¿estoy en lo correcto o más? Más, casi 13. Casi 14. Casi 14 años. Quiero arrancar por el principio, Santiago, si te parece, arranco con vos. ¿Qué es esto de la mega causa de las expropiaciones? ¿Y dónde entrás vos? ¿Qué se te acusa? A mí se me acusa supuestamente de una estafa al erario público por el trámite en las causas de expropiaciones directas o inversas, las cuales hace 13 años que la vienen explicando mal. O sea, esta causa, como siempre dije, fue armada porque siempre se contó una historia o se armó una película omitiendo la realidad de los hechos y la realidad de las normas que se explica. Si vos me das un minuto para que lo entienda la gente, porque si no nunca lo va a entender. Mira, en nuestra Constitución, no va a ser técnico, sino que es para que se entienda. En la Constitución Nacional tenemos un artículo, artículo 17, que establece el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, salvo sentencia fundada en ley. Y a la vez tenemos el Instituto de la Expropiación, que está por sobre la propiedad privada, pero debe cumplir ciertos requisitos. Declaración de utilidad pública, calificación por ley y previa indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a hablar claramente. Cuando se va a producir una expropiación, es obligación del Estado pagarte previamente para que vos puedas adquirir un inmueble o el bien que te están expropiando de iguales o similares características al que vos perdés por las expropiaciones. En caso de que no se te pague previamente y pasa el tiempo, se produce ese tiempo que no tenés el uso y goce, que es lo que se te debe pagar los intereses. ¿Está? Como una tarjeta de crédito, no pagas en tiempo y forma. Ahora, ¿qué ocurre? Vos tenés que tener en cuenta el principio de reposición del patrimonio. No es el precio del bien. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda. Si vos en el año 80 te expropiaron 5 hectáreas y vos en tu patrimonio tenías 5 hectáreas, el día que te paguen la indemnización te tienen que reponer el valor para que vos adquieras 5 hectáreas. No te pueden pagar para adquirir 1000 metros cuadrados ni lo que valga, que es lo que ha estado ocurriendo en las cuestiones de cuesta, en las expropiaciones de Cuesta del Viento, en donde después de 15, 20 años te pretenden pagar el valor de un inmueble de 20 años atrás, o sea, con lo cual te confiscaron tu patrimonio, podés recuperar nada más que el 1% de lo que vos tenías. Y la confiscación está prohibida también en la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la supuesta estafa? Que hayan tasado valor real y actual al momento del pago. Eso fueron todo, es la principal cuestión y el tema de la tasa de interés que se fija en estos procesos judiciales. Y para ser corto, el valor real y actual hoy, no te quiero contar porque eso es del año 94, para que quede para resumir, hoy está previsto en un artículo específico de la ley, determinar el valor real y actual y los intereses por el no uso del bien está previsto en el Código Civil, o sea, como cualquier deuda que vos pagás, no pagás en tiempo y forma. Entonces, ¿qué se armó? Se empezó a contar una historia omitiendo en las causas de que están pagas, se hicieron convenios de pago con la provincia en donde, aún con sentencia firme y ejecutándola, los expropiados nos sometimos voluntariamente a los controles de la provincia, administrativos, jurídicos y contables. Y la provincia tiene un decreto, que es la ley Martínez Raimonda a nivel nacional, acá se dictó un decreto reglamentándola, en donde es de aplicación obligatoria y que es para determinar si hay precios inflados. Te lo digo para que se entienda. Bien.
En ese trámite administrativo que va por Fiscalía, por el Ministerio de Hacienda, por Tesorería, por todos lados, ellos tienen que determinar si existen o no existen precios inflados. Si no existen precios inflados, el mismo decreto te va diciendo qué es lo que debes hacer en cada etapa. Si no hay precios inflados, luego así es con otro nombre, se te notifica y se hace el pago, que en este caso propusieron hacerlo en cuotas, le aceptamos las cuotas, nos terminaron de pagar las cuotas y cuando terminaron de pagar dijeron que habíamos cometido una estafa. Ese mismo decreto establece la opción de que determinen que hay valores que no corresponden al valor real y actual en ese momento, ¿está? Y en ese caso el mismo decreto dice que se hace una nueva pericia y te ponen en conocimiento a vos. Si vos estás de acuerdo, seguís el trámite de pago y si no estás de acuerdo, el Ministerio da las instrucciones a Fiscalía de Estado para que planteen lo que se llama el incidente de desindexación, que es de la ley Martínez, que ha ocurrido en caso de una causa que se llama IVACO contra la provincia de San Juan, contencioso administrativo, en donde el acreedor no dio el consentimiento y le plantearon el incidente como establece el decreto. En los casos nuestros nos determinaron los saldos, nos ofrecieron pagar en cuota, esto es lo que debían y cuando terminaron de pagar dijeron que habíamos cometido fraude, la verdad que... O sea, te acusan de una estafa, en conclusión. Me acusan de una estafa que nunca ocurrió. Bien. Que me acusan de una estafa el que me pagó y el que me determinó. Que es el Estado. Que es el Estado que me determinó los saldos adeudados y que aplicó obligatoriamente un decreto para determinar si había precios inflados. Eso es lo más importante. Y es un decreto que te lo aplican, que vos lo puedes aplicar hasta el momento del efectivo pago. O sea, ¿por qué digo? Porque han omitido en muchas entrevistas este decreto. Entonces, cuando vos no contás la historia completa y vas sacándole de a pedacitos, vas armando toda una historia, como decía el abogado de la Fiscalía Estado del Estado provincial. De ese momento. No, que hoy sigue siendo no estoy hablando del fiscal de Estado, estoy hablando del abogado contratado para... que hizo entrevista, Pontoriero, y también el doctor De Santis, dijeron cuestiones que fueron omitiendo, como por ejemplo esta cuestión del decreto 3022. O sea, es como si yo voy a tu empresa, te digo, me debes tanto, y me decís, no, me lo tiene que determinar los contadores o el departamento contable, y entonces hace toda una historia, toda una vuelta, y después venís y me dice, bueno, che, te debo 100 pesos, te los pago en 5 cuotas. Digo, bueno, está bien. Y después que me terminás de pagar, que vos me determinaste el saldo, me decís que te cometió fraude. Bien. ¿En qué estado se encuentra en este momento la causa? ¿Has declarado? ¿Ya terminaste con tu declaración? Sigue. Estamos desde mayo, ¿estás declarando? No, soy 8 de clase mayo. Sí, el inicio de mayo. Es muy largo y la verdad que hay que... Nosotros hemos optado por tomar la acusación, que tiene 400 y tantas páginas, y vamos contestando párrafo por párrafo para ir demostrando las falsedades que han cometido y las omisiones que han cometido. Y la verdad que es largo, es tedioso, aparte la acusación repite, entonces por ahí uno tiene que estar repitiendo cosas que venís por ahí diciendo de hace 2 semanas, pero... Bueno, me parece que es la forma me tengo que defender, ¿no es cierto? Y ir demostrando cada una de las falsedades que han cometido. Tengo entendido que varios testigos han apuntado fuertemente al querellante, a Rubén Pontoriero. ¿Es así eso? Algunos testigos han apuntado. Algunos. No varios. Algunos testigos en realidad no han apuntado. Ellos han ido a contar su verdad y bueno, en cierto modo... en sus declaraciones surge esto que decía Santiago de un inicio, cuando hablamos de la causa armada, que no es algo nuevo, no es algo novedoso que se haya planteado, sino que él lo viene diciendo desde el inicio de la causa, desde hace 12 años atrás, de hecho en una conferencia de prensa que dio Santiago antes de quedar detenido, ¿verdad? Antes de quedar detenido con quienes los representaban en aquel entonces como abogados defensores, contando cómo se había armado toda esta causa y bueno, y de hecho fue contestado por el doctor Pontoriero en una entrevista que se le hizo en un medio en que él dijo que acá en la Argentina no había derecho penal de autor. Derecho penal de autor refiriéndose a que se juzga por hechos y no específicamente se persigue a una persona en particular.
Bueno, creo que nosotros hemos demostrado en el juicio que en este caso sí ha habido derecho penal de autor y que ha habido una utilización de todos los medios del Estado. Tengamos en cuenta el contexto histórico-político en el que se arma esta causa, donde ellos contaban con todo el poder. Cuando me refiero a él, me refiero al doctor De Santis también. Eran de un mismo partido político y bueno, arrasaron con todo, hicieron un muy buen trabajo mediático para generar un enemigo público, que es el señor acá, y contarle a la gente lo que ellos quisieron contarle. Pero la verdad que es una causa armada y entiendo que es tan grande y han utilizado tantas personas y tantos recursos que en el juicio se les han empezado a caer, porque bueno, no es fácil para cualquiera sentarse frente a un tribunal a declarar y que el tribunal te informe que estás declarando y que puedes llegar a cometer el delito de falso testimonio agravado si se da en causa penal y contra los imputados. Entonces, al ocurrir esa situación, la gente cuando ha ido y se ha sentado, algunos, la mayoría de los testigos propuestos por ellos, muchos han mentido y han mentido a punto tal de que justamente yo repasaba una de las audiencias y hay una señora, una abogada que en aquel entonces fungió como asesora letrada, encargada de llevar adelante, digamos, de hacer un dictamen jurídico respecto de un sumario administrativo que le hicieron al doctor Baistro, que hoy fallecido, que fue uno de los principales acusados. Y cuando se le preguntaba, la abogada en juicio, de por sí fue muy reticente a declarar. Se le preguntaba en un caso concreto sobre algo a lo que ella se había referido en la etapa de instrucción de la causa, donde había ido a declarar abiertamente. Y bueno, le fue llamada la atención por parte de la presidenta del tribunal, diciéndole que estaba cometiendo, que si decía eso estaba cometiendo falso testimonio. Entonces, así ha sido la gran mayoría de las audiencias, la gran mayoría de los testigos que han sido propuestos tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la denunciante. ¿Y con qué objetivo crees que armaron esta causa? Y esto tiene una doble finalidad. Yo te hablaba recién de un contexto histórico-político que no lo podemos descartar. En aquel entonces se estaba dando la posibilidad, me acuerdo del ingeniero Gioja, de hacer una reforma constitucional para asumir en un nuevo mandato como gobernador. Entonces, la situación por la que pasaba la provincia y la situación por la que venía atravesando la provincia hace mucho tiempo tenía que ver con una imposibilidad de pago, de hacerle lugar al pago, digamos, a las indemnizaciones integrales, como establece la Constitución, de todos aquellos terrenos que el Estado expropiaba, entre otras cosas, ¿no? Y entiendo que las personas que armaron esta causa tuvieron una finalidad de carácter general, que fue mostrar cómo un gobernador venía digamos, a asumir el rol de defensa de los intereses de la población. Por eso que te digo que generaron muy bien a través de los medios un enemigo público, que fue mostrarles el enemigo público y quién los iba a salvar. Y a su vez tiene un interés particular de cada una de las personas que participaron. Hoy por hoy uno es cortista, en aquel entonces fue fiscal de Estado, cuando era jefe asesor, jefe de asesores, o sea, no tenía ni siquiera un cargo de funcionario, sino que era un jefe de asesores políticos. Hay personas que han terminado siendo, no descarto la capacidad, ¿no? Pero bueno, a raíz de esta causa, de su colaboración en esta causa, de prestarse a esta situación, han terminado siendo camaristas civiles. Hay otras personas que sí, sin capacidad alguna. Sin capacidad, sí, totalmente, y sin capacidad alguna, y esto lo hemos acreditado en el juicio, sin capacidad, digamos, en términos jurídicos, para asumir el rol que han tenido, han terminado siendo asesores de planta política en el Poder Ejecutivo, en fin. Hay una serie de intereses, bueno, un abogado que durante 13 años ha sido rentado, digamos, abonado con el sueldo pagado por los impuestos de todas las personas, de todos los ciudadanos, ¿no? Que tengamos en cuenta que la Fiscalía de Estado como cuerpo es un cuerpo de abogados que defienden los intereses de la provincia. Y ese cuerpo de abogados, que son muchísimos, está integrado por personas que no solamente se dedican a cuestiones civiles o de ejecución, sino que también abogados penalistas. Bueno, vinieron a buscar un abogado externo para pagarle y durante muchos años él ha ejercido ese rol. Que por cierto nos está llamando mucho la atención que desde que comenzaron las indagatorias, comenzaron las etapas indagatorias, primero declaró el doctor Alday,
no apareció nunca más en la causa y está hoy efectivamente, desde aquel entonces, va una persona que los representa. O sea, no aparece más Alday. No aparece más Pontoriero. Ah, Pontoriero. No lo hemos Nunca visto más apareció por... Desde que comenzaron las indagatorias, ya va a ser más de un mes. Tenemos audiencias lunes, miércoles y viernes toda la semana y la verdad que asumo que debe ser, bueno, obviamente no debe tener que ver con la defensa que iban a ejercer, porque sabía que cada uno de los imputados en el juicio iban a hacer alusión a su participación y a la participación en ese sentido, que es lo que ha dicho Santiago recién, que es ocultar ciertas cosas para tratar de llevar adelante esta hipótesis que ellos han generado. Santiago, ¿vos podés contar o contarle a la gente cómo se calculan los intereses sobre los inmuebles? Sí. ¿Se puede? Eso quiero saber cómo es. Y si existe un límite. No. Recién te expliqué de que la Constitución establece la previa indemnización. ¿Qué significa eso? Que vos, antes de que te quiten el inmueble, a vos te deben pagar, cuestión de que vos puedas recuperar un inmueble de iguales o similares características, con lo que mantenés tu patrimonio incólume. Ahora, ¿qué ocurre? Si te lo sacan y no te lo pagan, a partir de ahí el Estado entra en mora. Ok. ¿Está? Si te lo sacan y no te pagan. Si te lo sacan y no te pagan. Bien. Caso de Cuesta del Viento, la gente le sacaron los inmuebles y no le pagaron. Ni un peso. Ni un peso. O sea, había unos depósitos en australes, pero aparte sumas irrisorias que hoy día, no hoy día, al 2006, para que te des una idea, no, para el 2006, el depósito que había convertido en pesos, porque eran australes, era el 0,00. Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan a computarse los intereses, como una deuda en el banco, una tarjeta, vos no pagás el día 10 y te empiezan a generar inmediatamente los intereses por la mora. Esos intereses corren hasta que te pagan la indemnización. Esos son intereses moratorios. ¿Tá? El día que te pagan la indemnización, hasta ese momento se te debe pagar el valor real y actual para que vos mantengas tu patrimonio incólume, o sea, que puedas adquirir un bien de iguales o similares características, más los intereses moratorios por el no uso y goce que no tuviste ese inmueble. Durante ese tiempo. Si vos tenés 5 hectáreas, yo tengo 5 hectáreas, a vos te les expropian, a mí no, yo tengo durante 30 años el uso y goce de esas 5 hectáreas y vos no. Entonces a vos te tienen que devolver o te tienen que entregar la suma necesaria para comprar 5 hectáreas al valor que esté al día del pago. ¿Está? Más los intereses por el no uso o goce de todo ese tiempo que has estado sin poder disponer de tu bien. ¿Y esos intereses cómo se calculan? Los intereses esos se calculan de acuerdo. Está establecido en el Código Civil. En el Código Civil hay un artículo que establece 3 opciones, que es cuando si las partes están de acuerdo, que no es el caso, se vale esa tasa de interés. Si no hay una ley especial, la fijan los jueces. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos un fallo plenario, que se llama Fallo Plenario de Guaquinchay, que establece la tasa activa a partir del año 1991 con la ley de convertibilidad, y la base que establece, el fundamento que establece ese fallo, es que se debe aplicar la tasa activa porque la provincia, cuando litiga como persona de derecho público, conforme el artículo 8 de la Constitución de la provincia, no tiene privilegios, es como si fuese un particular más. Entonces la Corte dice que debe mantenerse, aplicarse el mismo régimen general que si fuese un juicio entre vos y yo. Okay. ¿Tá? Entonces esa tasa de interés es la que aplica en la nación. Tenemos un montón. Algunos tenemos tasas pasivas, otros tenemos tasas pasivas en Córdoba tenés tasas pasivas más 1 punto nominal mensual, más 2 puntos nominal mensual. En nuestra provincia, en base a ese fallo plenario Guaquinchay, deberían aplicar la tasa activa a partir de marzo del 91. Hay fallos de la Corte de una sala en donde aplicaron el 8% anual a partir de marzo del 91 hasta la tasa. Estoy hablando de las cuestiones técnicas, pero en ese tiempo que deberían aplicarte la tasa activa, te aplicaron el 8% anual, dejando de lado que ese 8% anual a partir de marzo del 91 quedó derogado, no existió más ese 8% anual. Se están fijando una tasa que no existe, pero además hacen una diferenciación entre obligaciones de valor y obligaciones de dinero. Estoy hablando un poco cuestión técnica, pero
omiten, nosotros tenemos una ley en nuestra provincia del año 1935 vigente, en donde no hace distinción entre obligaciones de valor y obligaciones de dinero y se debe aplicar la misma tasa de interés. Entonces son las distintas cuestiones. Entonces, intereses moratorios más el valor real del inmueble a ese momento. Al momento de pago. Al momento de pago. Y ahí en el tema del valor real del inmueble. Real y actual. Actual. ¿Quién lo...? Bueno, tenés peritos de parte y tenés el Tribunal de Tasaciones de la provincia. Perfecto. Nosotros es otro problema que en realidad esos, si bien no obligan al juez, porque el juez no tiene obligación de tomar, podría tomar cualquiera de las pericias o los informes periciales, o podría pedir una nueva pericia. Lo que ocurre es que en el Tribunal de Tasaciones, con la nueva ley, quien la hizo fue el doctor De Santi. Ley de expropiaciones. La nueva ley de expropiaciones, las reformas que hizo, ¿qué es lo que hizo? Volcó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muy vieja, o sea, de antaño, y que la conocemos los que hacemos expropiaciones, que le da preferencia al dictamen del Tribunal de Tasaciones siempre que uno no demuestre que hay arbitrariedades o errores técnicos, que es lo que ha sucedido en las causas que yo he llevado. Los peritos que han sido de parte mía, en los casos demostraron los errores técnicos, pero a la vez subsanaron los errores técnicos y volvieron a utilizar todos los antecedentes, o sea que se tuvo un gran número de antecedentes en donde ellos determinaron el valor promedio más justo que le dicen, ¿no? Bien. Y bueno, en el tema del Tribunal de Tasaciones siempre hemos tenido ese problema, los que hacemos expropiaciones, porque siempre el Tribunal de Tasaciones ha tasado por debajo del valor real y actual, creyendo que le hacía un favor a la provincia al tasar valores más bajos, y en realidad lo único que estás haciendo es judicializando o generando un proceso judicial que a la larga, no sé si no está generando un problema para la provincia financiero. Bien. Santi, para ir cerrando, porque Sí. ya después quiero pasar al tema del complejo La Superiora, ¿el fallo Coria lo han aplicado en el caso de ustedes? No, el fallo Coria es posterior a las causas nuestras. Pero el fallo Coria, si mal no recuerdo, porque lo aplica en un fallo la Cámara de Apelaciones, el fallo Coria era una causa que me parece que lo citan equivocadamente en la Cámara. El fallo Coria se refería a una expropiación en donde los expropiados habían aceptado un valor y habían aceptado no cobrar los intereses anteriores desde la desposesión, sino al momento de que se lo tasaron. Y creo que llegó la Corte y la Corte dijo que no se expedía sobre ese tema, sobre el tema de los intereses, porque vos como titular de la indemnización podés aceptar o podés renunciar a la parte que vos quieras, pero siempre con tu consentimiento. Me parece que esa parte es la que han aplicado del fallo Coria, pero... En la mega causa. No, la mega causa no, la mega causa no. Eso que preguntaba, no. No, la mega causa, yo te podría explicar que parte de las denuncias que yo tengo fueron porque nosotros con un colega amigo, luego cuando se produjo en el año 2001, 2002 la devaluación, estuvimos 2 años estudiando el tema. Hicimos un planteo de readecuación de la indemnización, que la finalidad era que te pagaran el valor real y actual en base a una ley Martínez Raimonda y ofrecíamos como prueba los mismos valor de los sellados. Los sellados pasaron, la unidad tributaria pasó de 10 a 40, un recurso extraordinario pasó de 100.000 a 400.000, un recurso de queja en la Nación, exactamente lo mismo, y lo que planteábamos que nos tenían, o a nuestros clientes, ponerle la misma devaluación para mantener la igualdad ante la ley. Hoy día, ese planteo ha tenido recepción en el artículo 20 bis de la ley. Dice, determinar valor real y actual, que era la finalidad por la que nosotros nos están denunciando, hoy está plasmado expresamente en el artículo 20 bis de la ley de expropiaciones. O sea que nosotros acá buscábamos que nos pagaran el valor real y actual más los intereses en el momento del pago, y hoy día la ley te dice determinar valor real y actual, y que en definitiva un poco será lo que supongo que me preguntarás después de...
No, yo quiero saber si ustedes consideran que hay alguna relación con lo que pasó en el complejo La Superiora. Mira, Si tiene algo que vincule los casos. como dato de color, ya te lo va a explicar Santiago con mayor precisión, pero lo escuchaste recién que él hablaba de la ley Martínez Raimonda, te hablaba del fallo plenario Huaquinchay. Esos fallos y esa ley han sido contempladas por los jueces tanto de primera como segunda instancia en el fallo de la Superiora. Nosotros sostenemos que en el fallo de la Superiora, por primera vez porque se ha conocido, entiendo que porque ha sido conocido y porque ha llamado la atención por toda esta cuestión de la relación que la gente normalmente, digamos, con esa imagen de enemigo público hizo con la causa de las expropiaciones por las cuales está acusado Santiago. Pero tiene que ver acá con una cuestión de que nosotros entendemos que hoy la ley, o la Corte, mejor dicho, que viene siendo cuestionada por algunos sectores, lo que ha hecho es ni más ni menos que volver al imperio de la ley. La Corte, como máximo tribunal de justicia, ha aplicado la ley. Bien. Es lo que está haciendo. Si el artículo 20 bis de la ley de expropiaciones vigente dice que se debe pagar el valor real y actual, se debe pagar el valor real y actual, que es lo que ha ordenado O sea que entonces estaría... Perdón, pero digo, es raro todo. Es raro, o sea, digamos... No, es parte de la historia que te contaron por sin parte contarte... de la Corte, digo, o sea... No, la Corte lo que ha hecho es aplicar la ley. Más allá de que yo no estoy de acuerdo con parte del artículo 20 en cuanto a la tasa de interés, pero lo que ha hecho es aplicar la ley. Es valor real y actual en el momento del pago, que ya viene... A ver, ¿Y ustedes en ese caso lo van a tener a la hora, o sea, van a contarlo, lo van a tener de prueba en tu declaración de respaldo? Nosotros ya hemos referido a él en mi declaración. El especialista en penales es el doctor acá. Yo lo único que hago es la parte, digamos, civil. Pero eso que estoy diciendo de la superiora es pura y exclusivamente desde el año 94. En el año 94, cuando se dictó la ley Martínez, en el año 93 se dictó la ley Martínez Raimonda, hay desde notificaciones del Tribunal de Tasaciones a la Corte diciendo que se debe tasar a valor real y actual, ya no a la disposición, que equivocadamente, pero te quiero decir, hasta el mismo tribunal lo decía. Después dictaron el decreto 3022, que determina en el artículo 2 que cuando se refiere a las expropiaciones se debe determinar el valor real y actual y no se deben tener en cuenta los intereses para determinar el valor. Hay una resolución del Tribunal de Tasaciones que dicta el Tribunal de Tasaciones para moldarse al decreto 3022. Es de antaño. Lo que ocurre es que contaron una película y armaron una película. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés expropiaciones importantes en cuanto al monto, pero en definitiva, si vos sacás números a una moneda corriente, seguramente has ido perdiendo en cuanto al patrimonio. Te voy a tocar el tema, porque antes que me preguntes te lo tocamos para que ya vaya enganchado el tema de la superiora. En el tema de la superiora, si vos lo ponés, yo estoy seguro que la gente debe haber perdido patrimonialmente, debe haber perdido parte de lo que deberían cobrar. Los dueños de aquel. Los dueños, por supuesto. Eso cuando lo tasó, cuando estimó la tasación, el Tribunal de Tasaciones de la provincia, cuando hicieron ese juicio, cuando inició el juicio de la provincia, estimaron en valor de 5 millones y tal. En el año 2007, creo, y después en el año 2011 lo tasaron a 6 millones y tanto. Si vos los pasás a dólares y reclamaba a la gente un valor como era de 4 millones de dólares y eso era 1,5 millones, 1,8 millones. Te quiero contar algo al medio. El tema de la tasación, porque parte de la defensa que interponen los colegas es que el Tribunal de Tasaciones estaba intervenido. Lo que ellos no saben, y que yo sí lo tengo, ¿no?, es que el interventor del Tribunal de Tasaciones, en ese momento, yo tengo la afirmación que le hicieron cuando aceptó el cargo, y él dijo que estaba puesto ahí por el gobernador Gioja para defender los intereses de la provincia. Y el Tribunal de Tasaciones de la provincia no está para defender los intereses de la provincia.
Es un tribunal técnico, imparcial e independiente, que debe Debería decir ser. esto vale lo que vale, pero ¿por qué justificarlo? Entonces, todas las personas que han ido a tasar los inmuebles por un tema de una expropiación, deberían haber sabido, no lo saben, pero la persona que te tasaba estaba defendiendo los intereses de la provincia. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque estoy seguro que, según mi criterio, ¿no? Estoy seguro que en la tasación que le hicieron a la superiora, seguramente que el valor era mayor. ¿Por qué? Porque deben haber tergiversado, deben haber manejado algunos... Vos tenés que en una expropiación tenés que determinar el valor real y actual, pero aparte el valor objetivo del bien. Y cuando los peritos hacen tasaciones, hay muchos coeficientes que se aplican que son subjetivos. Entonces vos le pones un poquito más acá, un poquito más allá, según tu criterio, entonces vas sumando, bajándole el 10, el 15, el 3. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar en una expropiación. Bien. Entonces por ahí los ingenieros agrimensores se inmiscuyen en cuestiones jurídicas para justificar su trabajo, y en realidad lo que tiene que ser es un trabajo técnico, pura y exclusivamente. Entonces con ese tema ha sucedido. Y en la superiora, si bien lo han tasado, han pasado 1.400 millones de pesos, pero si vos los pasas a dólares, es menos, te aseguro, de lo que vale la superiora. En dólares estoy seguro que ha perdido, debe haber sido más plata la que tendría que haber pagado a la gente, que vos decís 1.400 millones de pesos, perdón. Y acá eran 6 millones, pero que en dólares era lo mismo. Lo que pasa es que tuvimos el desfasaje de la... de evaluaciones de la inflación, y bueno, la moneda se devalúa. Bien. Perdemos el valor. Doctor, para cerrar la última pregunta, o sea que el fallo de la superiora favorece la mega causa. En realidad no favorece. No. Lo que hace es darnos a nosotros Herramientas. la herramienta para demostrarles, inclusive al tribunal, como lo ha hecho Santiago, él ha hecho mención en su momento, en su declaración, de que venimos contando la verdad, de que acá se armó una causa con finalidades, como dije antes, un fin general y finalidades particulares, y que nosotros lo único que hemos hecho, mira, para responder eso, nosotros llegamos a un juicio prácticamente sin prueba. Toda la prueba que ofreció el Ministerio Público Fiscal y la querellante le hicieron lugar. A nosotros prácticamente nos dejaron despoblados de prueba. Creo que hemos podido aportar uno o dos testigos de parte nuestra. No obstante eso, cuando lo hablamos con Santiago dijimos, nos vamos a defender con la propia prueba de ellos. Y con la propia prueba de ellos, así como está pasando ahora, que nos viene a dar la razón a este fallo, con la propia prueba de ellos le hemos demostrado que en esta causa, primero que nada, nunca existió un delito. Por ende, todas estas personas que están sentadas atrás, inclusive hay algo más grave, y esto te lo cuento como adelanto, entendemos que hasta se ha llegado a cometer delitos para sostener esta hipótesis. Y lo peor de todo es que hay un juez que fue destituido con una finalidad, digamos, de llevarlo como imputado en esta causa, que ha actuado básicamente como han actuado en la mayoría de los casos todos los jueces, inclusive en el caso de la superiora se ha citado fallos que han sido sostenidos durante mucho tiempo por las expropiaciones, sobre todo por Santiago Grafiña, de jueces que han actuado de la misma manera. O sea, en algunos casos, para esta gente que ha denunciado, era delito, pero para otros en particular no. Bueno, chicos, muchas gracias por... Te quiero hacer me permití un... 30 segundos. No, menos. Okay. Te voy a definir esto. La defensa o la tramitación de un juicio de expropiación de aquella época es lo mismo que en esta época. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Cuando Gracias, quieran Lina. los esperamos. Bueno. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.